En la clase de hoy continuamos con las señales de prohibición. Empezamos por esta. ¿Qué significa? Bien, esta señal prohíbe la entrada a los vehículos o conjuntos de vehículos cuya longitud supere la cifra indicada en la señal. Fíjate en el detalle importante de que afecta tanto a un solo vehículo, un camión por ejemplo, como a un conjunto de vehículos, es decir, por ejemplo, un turismo con un remolque. Si entre los dos midiesen más de 10 metros, no podrían entrar en esta calle. Y pasamos a la siguiente señal, que prohíbe la entrada en esta vía a los vehículos cuya anchura supere la cifra indicada. En este caso, en la anchura se debe incluir lo que es el vehículo y su carga, si sobresaliese lateralmente, aunque normalmente estará prohibido, pero en algunos vehículos sí podría sobresalir. Y pasamos a la siguiente señal. Esta es límite de altura, es decir, prohíbe la entrada a los vehículos cuya altura, incluida la carga, supere la cifra indicada en la señal. Vamos a ver las tres juntas, que son las tres dimensiones. La longitud máxima permitida en esa calle, la anchura máxima permitida en esa calle y la altura máxima permitida en esa calle. En todos los casos, incluida la carga. Y pasamos a la siguiente señal. Señal que me interesa mucho que pienses. A ver, antes de que yo diga su significado, intenta adivinar qué significa esta señal, porque así, tal como está, es como te la van a preguntar en el examen. Bueno, pues esta señal significa que está prohibido pasar sin detenerse, y te puede resultar desconocida, porque realmente cuando la hayas visto en la calle en situación real, dentro de la señal habría un mensaje que explicaba por qué había que detenerse. Puede ser un peaje, por ejemplo, o un control de policía, o una aduana. Pero recuerda, la señal solo con la línea negra, sin palabras explicativas, significa eso, prohibido pasar sin detenerse, por el motivo que nos indiquen. Y no se podrá reanudar la marcha hasta haber cumplido con lo que sea, pagar el peaje, pasar el control de policía, o lo que corresponda en cada caso. Bueno, vamos a la siguiente señal. Esta señal se llama separación mínima y prohíbe circular sin mantener con el de delante una distancia igual o superior a la indicada en la señal. Es decir, si encontramos esta señal tal como la vemos aquí con esa cifra, circular a 50 o a 60 metros del vehículo de delante estaría prohibido. Circular a 70 metros o a 80 metros del vehículo de delante sí sería correcto. Y una cosa más. Esta señal nos obliga a mantener esa separación mínima excepto para adelantar. En el caso de que vayamos a adelantar, esta distancia se podría reducir. Y ojo, puede ocurrir que la señal no tenga números dentro. Entonces, ¿qué significaría? ¿Que no hay que mantener distancia? No. Entonces nos recuerda que mantengamos la distancia de seguridad lógica y reglamentaria en cada caso. Pasamos a la siguiente señal. Y esta señal nos indica la velocidad máxima permitida a partir de ella. Por ejemplo, en este caso, 40. Bueno, pues no se podría rebasar la velocidad de 40 en ningún caso, ni para adelantar ni para nada, aunque haga buen tiempo o malo, es igual. 40 será la velocidad máxima permitida en este tramo. Bueno, otra cosa. ¿Dónde acaba un límite de velocidad? Por ejemplo, un 60. ¿Dónde terminaría un límite de velocidad de 60? Bueno, pues la limitación de velocidad impuesta por la señal termina, primero, en la señal de fin de prohibiciones, o en la de fin de prohibición de velocidad concreta que teníamos, fin de 60 en este caso. También terminaría si encontrásemos un límite de velocidad inferior al que teníamos o superior. Es decir, cualquier limitación de velocidad diferente anula a la anterior. Por esto mismo, una señal de entrada a poblado que nos obligaría a ir a 50 como máximo, anularía una señal de 60 anterior. También la anularía cualquier señal que limitase la velocidad, como puede ser la de zona 30 o la de zona residencial. También finalizará el límite de velocidad si torcemos a derecha o a izquierda abandonando la vía por la que íbamos, ya que la limitación de velocidad se aplica solamente a la vía en la que está colocada la señal. Y en las intersecciones se acabará solamente si al llegar a la intersección
nosotros tenemos un stop o un ceda al paso. En esos casos se acaba, en los demás no. Y es importante que recuerdes esta lista de casos donde termina el límite de velocidad. Pero además hay que tener en cuenta que cuando el límite de velocidad está colocado junto a una señal de peligro, ese límite de velocidad finalizará cuando finalice el peligro indicado. Esto también se aplica a la señal de velocidad aconsejable y a la señal de intervalo aconsejable de velocidades. Pero ojo, no se aplica nada más que a estas señales. Por ejemplo, no se aplicaría a la señal de prohibido adelantar, que si estuviese colocada junto a otra señal, cuando finalice el peligro no finalizará la prohibición de adelantamiento. Y pasamos a la siguiente señal. Y esta señal significa giro a la derecha prohibido. La línea roja que cruza no significa que finalice la prohibición, ¿eh? La línea roja tacha la maniobra, indicando que está prohibida. Por lo mismo, esta otra señal significa giro a la izquierda prohibido. Y ojo, que también incluye la prohibición del cambio de sentido, ya que el cambio de sentido es un giro a la izquierda. De 180 grados, sí, pero un giro a la izquierda. Y esta otra señal prohíbe la media vuelta, es decir, prohíbe el cambio de sentido. Vamos a verlas juntas para aclarar la diferencia entre ellas. La primera señal prohíbe girar a la derecha. No prohíbe, lógicamente, ni seguir de frente, ni girar a la izquierda, ni cambiar de sentido. La segunda señal prohíbe el giro a la izquierda y el cambio de sentido, como hemos dicho. Y no prohíbe seguir de frente ni girar a la derecha. Y la tercera prohíbe el cambio de sentido, pero no prohíbe el giro a la izquierda simple, ni seguir de frente, ni girar hacia la derecha. O sea, que la única señal que prohíbe dos cosas es la de prohibido girar a la izquierda, que prohíbe el giro a la izquierda y el cambio de sentido. Recuérdalo porque lo preguntan en el examen, solamente esta prohíbe dos cosas. Bueno, vamos a pasar a la siguiente señal. Adelantamiento prohibido. Y prohíbe adelantar a los vehículos de motor que circulen por la calzada, salvo que estos sean motocicletas de dos ruedas y siempre que no se invada la zona reservada al sentido contrario. Por ejemplo, el coche que vemos en la pantalla tiene la señal de prohibido adelantar, pero al adelantar a amarillo no invade el sentido contrario. En este caso, el adelantamiento sería correcto. Esto es importante recordarlo para el examen, este caso en concreto. Cuando está la señal de prohibido adelantar, si al adelantar no invadimos el sentido contrario como se ve en el dibujo, el adelantamiento es correcto. Y si la señal de prohibido adelantar estuviese colocada en una calzada de un único sentido, prohíbe todo tipo de adelantamiento. Esto es lógico. Por ejemplo, en la calzada de una autopista, una señal de prohibido adelantar no tiene nada que ver con el sentido contrario, porque está al otro lado de la mediana. Esta señal significaría prohibido todo tipo de adelantamientos. Recordemos además que la señal de prohibido adelantar no termina como norma general en las intersecciones. Habrá que esperar a encontrar la señal de fin de prohibido adelantar o fin de prohibiciones en general. Y pasamos a la siguiente señal. Esta señal significa adelantamiento prohibido para camiones. Es decir, los camiones no podrán adelantar. Nosotros, si conducimos un turismo, sí podríamos adelantar a un camión. Y muy importante recordar que esta prohibición solamente afecta a los camiones cuya masa máxima autorizada supere los 3.500 kilos. Ojo, que es pregunta de examen. Y hay un truquito para recordarla fácilmente. A ver, a mí, a vosotros, esta señal no me importa nada, nada, nada. ¿Por qué? Pues porque esos camiones no los podemos conducir con el permiso B, así que solamente afecta a otros conductores. Esta señal será para los conductores que tengan otro permiso. Así que esta señal no nos importa porque recordaremos que es a partir de 3.500 kilos. Ojo, que para el examen sí que importa, ¿eh? Hay que saberla. Bueno, pasamos a la siguiente señal. Esta señal nos prohíbe efectuar señales acústicas, salvo para evitar un accidente, como es lógico. Es como la norma general de poblado.
En Poblado está prohibido utilizar señales acústicas, pero hombre, si vas a atropellar a un señor, mejor pitar que atropellarle, ¿verdad? Por eso, prohibido utilizar señales acústicas salvo para evitar un accidente. Y a ver qué significa esta señal. Bueno, pues esta señal prohíbe parar y estacionar. Vemos que tiene dos líneas cruzando la señal. Pues recuerda, dos líneas, dos prohibiciones. Porque esta otra señal tiene una sola línea y prohíbe una sola cosa. Prohíbe solo estacionar. Recuérdalo, es muy sencillo. Cuando la señal tiene dos líneas cruzando, prohíbe dos cosas, parar y estacionar. Cuando tiene una sola, prohíbe estacionar, nada más. La diferencia entre parar y estacionar es que parada es la inmovilización voluntaria inferior a 2 minutos en la que el conductor no abandona el vehículo. Si no se cumpliese alguna de estas condiciones, entonces sería estacionamiento. Bueno, pues la señal de arriba prohíbe las dos cosas, parar y estacionar, y la de abajo solo estacionar. Recuerda que había marcas viales que indicaban lo mismo. Por ejemplo, la amarilla continua significaba prohibido parar y estacionar, como la primera señal. Y en cambio, como la segunda señal, había dos marcas posibles, bien la amarilla discontinua o la amarilla en zigzag. Ambas significan prohibido estacionar y no prohíben la parada. O sea, parar sí se podría en este sitio. Y ahora una preguntita. Vamos a ver, el coche amarillo llega y quiere estacionar, y estaciona en este lugar. ¿Qué opinas? ¿Es correcto o está prohibido estacionar ahí? Bueno, la señal de prohibido estacionar lo prohíbe a partir de donde está colocada, solo en ese lado de la calle y hasta la primera intersección, o sea, este trozo rojo que hemos pintado ahí. Por lo tanto, el amarillo estaría correctamente. Toda esta zona que pintamos en verde es correcto estacionar. Ahora vamos a añadirle a nuestra señal una flechita. Esta flechita significa que la prohibición se aplica solamente en el lado de la señal que indica la flecha. En el otro lado no se aplica. Y esta flechita podría apuntar hacia un lado o hacia el lado contrario, o incluso tener dos flechitas, una apuntando hacia cada lado. Vamos a ver un ejemplo de cómo se aplican estas señales. En este tramo de la calle vamos a poner primero una señal con la flechita apuntando hacia la derecha. Ahora ponemos otra señal con la flechita apuntando hacia la izquierda. Bueno, pues el hueco que hay entre estas dos señales es donde está prohibido estacionar. Es como un paréntesis, y fuera de ese hueco sí estaría permitido estacionar, tanto a un lado como al otro. Si ese tramo rojo fuese muy largo, lo que hacen es poner entre medias una o varias señales con flechas apuntando a los dos lados, recordándonos que la prohibición de estacionar continúa vigente hasta que lleguemos a la flecha final. Bueno, visto esto, hay que saber que la señal de prohibido estacionar también puede tener otros símbolos en su interior. Por ejemplo, esta tiene un palote. Esto significa que está prohibido estacionar los días impares. Y si tiene dos palotes, pues prohíbe estacionar los días pares. Típica pregunta de examen. En esta señal de un palote, ¿se podría estacionar el primer día del mes? El primer día del mes es día 1. Pues no se puede, porque está prohibido los impares. Recuerda, está prohibido lo que pone. Bueno, también puede ser que en lugar de tener dentro de la señal este palote, tengamos los números 1-15, en cuyo caso prohibiría estacionar la primera quincena del mes, los primeros 15 días. Si en vez de poner 1-15 pone el 16-31, prohíbe estacionar la segunda quincena del mes. Así que estas cuatro señales prohíben estacionar algunos días. Vamos a poner un ejemplo. Si queremos estacionar la noche del día 15 al 16 a las 4 de la madrugada, ¿dónde lo haríamos? ¿Dónde pone 1.15 o donde pone 16.31? Para aquí la película y piénsalo tranquilamente si quieres. Bueno, ya, pues a las 4 de la mañana ya sería el día 16. Pero es que esta señal no cambia a las 12 de la noche, sino a las 9 de la mañana. Atención, la señal del 1 al 15 prohíbe estacionar desde las 9 horas del día 1 hasta las 9 horas del día 16.
Por lo tanto, a las 4 horas del 16 todavía está prohibido estacionar en el lado que pone 1.15. Habría que estacionar, por lo tanto, en el lado donde pone 16.31. Y en cuanto a las otras señales, la de pares e impares, ¿en cuál deberíamos estacionar? Esta cambia a las 12 de la noche. Y como a las 4 de la mañana ya sería día 16, estaría prohibido estacionar en el lado de los pares y se podría estacionar en el lado de los impares. Como esto es lioso, si no te ha quedado claro, echa la película para atrás y repite otra vez la explicación. Bueno, vamos a pasar a la siguiente señal. Esta señal significa prohibido estacionar en el vado. Se pondrá normalmente en las puertas de los garajes. Te recuerdo que en el vado, por norma, también está prohibida la parada, interrumpiendo la utilización normal del vado. Otra señal más. Esta señal tan elegante, con marco, ¿qué significa? Pues significa que entramos en una zona de estacionamiento limitado. Es decir, se podrá estacionar, sí, pero durante un tiempo concreto, no excediendo, por ejemplo, de 2 horas. Y para ello, el conductor estará obligado a indicar de forma reglamentaria a qué hora empezó su estacionamiento, generalmente con un ticket que recogerá una maquinita de por allí y colocará dentro del vehículo a la vista de los agentes que lo vigilen. Estas zonas pueden ser de pago o no, casi siempre sí, claro, y se señalizan de la siguiente forma. Imagina que en esta ciudad el trozo que hemos marcado en rojo es la zona que el ayuntamiento pretende que sea de estacionamiento limitado. Pues en cada una de las calles que entran en esa zona pondrá la señal de zona de estacionamiento limitado, para que todo conductor que entre en la zona vea la señal. Luego ya, dentro, no habrá más señales recordándolo, lo que sí habrá serán marcas viales de color azul, que nos indican que esa zona es de estacionamiento limitado. Y cuando salgamos de la zona, para saber que hemos salido, en cada una de las calles que abandonan el barrio estará esta otra señal, que significa fin de estacionamiento limitado. Pues desde que vemos la primera señal hasta que vemos la segunda, si estacionamos ya sabemos que el estacionamiento no es libre, será limitado y posiblemente de pago. Y con esto acabamos la clase de hoy y este vídeo.